¿Sabías que alrededor del Sol orbita una tetera? Es tan pequeña que nadie puede verla. Bueno, ni con el telescopio más poderoso, pero ahí está. Está dando vueltas al Sol. Lo que te digo parece un disparate. Si tú no crees que hay una tetera dando vueltas al Sol, tendrías que comprobarlo. Mientras no lo compruebes, la tetera espacial existe. Esta discusión te podría parecer tonta, pero es un cuestionamiento filosófico conocido como la tetera de Russell. Esta fue expuesta en 1952 con el fin de debatir la existencia de Dios. Russell era ateo y él hacía una parodia con su tetera diciendo que todos deberían de adorarla y procurar que las futuras generaciones crean en ella. La pregunta que yo te planteo es esta. ¿Quiénes tienen que mostrar evidencias de que existen o no muchas vidas? ¿Los creyentes o los no creyentes? Piénsalo. Mi postura es esta. No se puede probar una negación. Por eso, quien debe mostrar pruebas es el que afirma, no el que niega. De no ser así, los unicornios también existen. La vida es eterna. ¿Esto es verdad? ¿Tú crees en otras vidas? ¿Cuántas veces has dicho ante algo no hecho o no dicho? Ya será en otra vida. ¿Existen otras vidas? En vida, hermano, en vida. Solo hay una vida. Lo que haces en esta vida, se paga en esta vida. Vida solo hay una. Solo se vive una vez. Tal vez estás pagando algo de otra vida. Lo pagarás en otra vida. Esto y mucho más estaremos platicando hoy con Fabio Alejo y Carlos Rico en Muchas Vidas versus Una Vida. Aquí entre neuronas y chakras. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí hoy otra vez, mi querido Fabio. Hoy es un día especial, Vero. Hoy es un día muy especial porque estamos inaugurando nuestra primer entrevista con un invitado que les quiero contar, nos cayó del cielo. ¿Y a qué me refiero con nos cayó del cielo? Bueno, hace un par de semanitas recibo 2 llamadas en mi celular que no contesto y se marcan como llamadas perdidas. Y entonces, a la hora que veo esto, dice Carlos Rico Sanador. Dije, ay, ¿quién será este cuate? Total, para no hacerles el cuento largo, le marco. Carlos, ¿cómo estás? Oye, ¿me hablaste? No, yo no te hablé. Sí, me hablaste, te tengo aquí guardado, eres amigo de Oriana, una amiga mía. Pues Oriana sí, pero yo no sé quién eres. Digo, bueno, como ya recibí tus llamadas, te quiero ver. Y es así como tuve una sesión con Carlos, una sesión de sanación increíble. Y cuando Fabio y yo platicamos de exponer este tema, pues bueno, se nos ocurrió que fueras tú, Carlos, bienvenido. Gracias. Estás inaugurando nuestro espacio y nos vas a decir esta trayectoria tuya. Yo te presento como un sanador, como alguien que yo tuve la experiencia de estar contigo y de que pudieras darme una pequeña luz en ese momento lo que estaba yo viviendo. Entonces, pues nos gustaría que te presentaras, Carlos. ¿Y cómo es esto de que eres sanador? ¿Qué significa ser sanador? Wow, mira, si me pongo a platicar de mí, les robo el tiempo. La vida me fue llevando, tengo una particular forma de percibir el mundo desde pequeño. Luego me di cuenta que mis manos hacían cosas como quitar dolores o mi cuerpo sentir las molestias de la gente. Y cuando yo siento, a la gente se le quita. Por formación estudié psicoterapia breve, pero me fui dando cuenta de más cosas. Yo soy un ser espiritual antes que un ser intelectual. La espiritualidad domina a la parte intelectual, a la mente. En algún punto de la vida me enteré que podíamos dividir al cuerpo en 5, la parte física, la parte emocional, la parte mental, la conciencia y arriba el espíritu. Las emociones controlan el físico, la mente puede dominar emociones y el cuerpo físico. Cuando llegas a un nivel de conciencia, un nivel de, está de moda el término despertar, en inglés es estar aware, y lo conectas con el espíritu, desde el espíritu y la conciencia de lo que sucede en el mundo físico, se hacen cambios maravillosos. Y eso es a lo que yo me dedico. Uy, pues qué interesante, sí es cierto, nos podremos pasar toda esta mañana hablando de quién eres y qué haces, Carlitos. Tendremos oportunidad de volverte a invitar con otros temas. La neta es que te iba a preguntar que si crees en otras vidas, pero yo sé, porque me contaste una pequeña anécdota personal, que estás aquí otra vez vivo con nosotros. Entonces, crees en otras vidas y has experimentado algo similar como es
estar tal vez en otra dimensión o comprobar de alguna manera que existen otras vidas? Por experiencia, ya sabes que sí. He tenido experiencias en terapia. Ahorita te platico. Creo que la que te platiqué es muy objetiva. Y pues hay muchos textos que dicen, sobre todo sobre los niños chiquitos. Porque ellos se acuerdan. Yo fui tal y mi papá era tal. Y conforme vamos creciendo, el amaestramiento del coco, de la mente, nos lo va limitando. Que es algo que a lo que podemos accesar con un poquito de entrenamiento en cualquier momento de nuestra vida. Uh-huh. En mi historia personal, yo me he visto a mí en varias vidas. Siglos atrás, muchísimos siglos, miles de siglos atrás. Y de pronto acá entras a algún lugar físico y te transporta a otro espacio y otro momento por unos instantes que pareciera una vida en ese momento. Para muchos sería una alucinación, pero cuando puedes integrarlo, te das cuenta que fue un suceso de otra vida y algo lo detonó y está la memoria abierta. Esto trabaja desde la parte espiritual, que para mí es bien importante. Te platiqué del caso de un muchacho que llegó, me lo mandó una colega, con un tema de psicosis tremendo que la familia de la esposa estaba asustada. Un día la mujer se aventó de un balcón. Él es un encargado de seguridad, en sus pistolas. Llegó a la casa con una ansiedad terrible de ver a su mujer. Se quita la pistola y la mujer piensa que le quiere disparar. Y se avienta del balcón y va llegando la mamá de la muchacha. Por ese motivo entró a terapia. La terapeuta que lo atendía me dijo, no puedo con este caso, porfa, échame una mano. Llegó, me platicó todo lo que había pasado y le dije, vamos a hacerte una regresión. Y lo llevamos a una regresión, era un soldado, salió a la guerra, le clavan una lanza en el centro del pecho, en el esternón, y va todavía vivo y ve a la mujer de espaldas, pero ella no lo alcanza a ver, cae desplomada. Después me cuenta que justo en el centro tiene por nacimiento una hendidura, no soporta el botón de la camisa, la corbata, todo le estorba ahí. Después de la regresión, que entendió cómo había muerto, se normalizó un poco ese defecto congénito y se le quitó por completo el malestar. Él entiende en este proceso por qué la ansiedad de ver a la mujer, porque la amaba y no tiene la posibilidad de despedirse de ella. Entonces él salía de la oficina, trabajaba para un banco, corriendo a verla, el jefe de seguridad del banco. Y después dijo, ahora entiendo por qué me gustan tanto las motos, porque era la misma sensación de libertad de cuando montaba a caballo. Me gustaría saber, Carlos, tú dices que crees en otras vidas y que incluso casi aseguras que hace miles de años, pero quiero saber cómo llegaste tú a esta conclusión, de una forma que al menos a mí me gustaría que me sonara creíble, que me sonara lógica y no solamente como un artilugio de la fe. La fe. Más allá de la fe es la experiencia en la vida. Cuando lo experimentas, digo yo, es parte de ti. Cuando tú experimentas un dolor, es tuyo. Quizá nadie lo entiende, pero en ese momento es parte de tu experiencia de vida. Si ha sido el tema de otras vidas parte de mi experiencia personal y para ayudar a otra gente, y la gente lo vive y lo convierte en parte de ellos, ¿cómo te explico? Hay fórmulas matemáticas, si quieres después te las traigo, donde se manifiesta la posibilidad de otras vidas. Indiscutiblemente es un proceso de fe. Le platicaba hace ratito a Vero que el Papa Virgilio tuvo conflictos con el emperador Justino en el siglo V, VI, porque él se enamoró de una prostituta y no podía permitir que su esposa, se casó con ella, tuviera que pagar en otra vida. Y de un plumazo lo quitó del proceso de la fe. Temas de política, temas de control en aquel momento, porque en aquel momento el emperador era el que regía y decía y ponía y quitaba papas. No es como lo conocemos ahora, pero es mucho como es la política hoy en día también. Cómo hablar de cosas que son experiencias para que tú creas desde la razón. Pudiera ser que es un artilugio de la mente para significar cosas y a través de esas cosas que vives o ves en vidas pasadas, a través de un proceso de hipnosis, a través de un proceso de meditación o en tu vida diaria,
¿Cómo te puedo explicar eso? Esa es la parte medular de esta conversación que estamos teniendo hoy, porque tenemos dos entidades. Una entidad que es la epistemológica, donde tenemos tres enunciados básicos con los que se rige el conocimiento. Uno es, esto es así. La segunda es, esto no es así. Y la tercera es, no lo sé. Pero el ser humano se rige por las primeras, o sea, por la primera y la segunda, a través de la espiritualidad o a través de la ciencia. Son dos caminos. Pero la ciencia se da esta precaución, se toma esta precaución de el tercer enunciado, no lo sé, el cual incluye, es poco probable, es muy probable. A diferencia de esto, la fe se rige por dos enunciados. Yo creo o yo decido que sea así, o yo creo o yo decido que no sea así, pero no existe el no sé. Parece que hay un impulso del cerebro automático, como decías antes, de buscar explicación. Y esto es una pregunta también que te quiero hacer. ¿Por qué buscar un efecto? ¿Por qué buscar una explicación, una razón que al final del día finalmente no nos lleva a nada? Porque no tiene sentido que existan muchas vidas, a menos de que tú me digas, bueno, es que el sentido de todo esto es, no sé, ser seres de luz o llegar a ser casi dioses o sean pocas vidas, una vida o muchas vidas. ¿Cuál es el sentido de tener muchas vidas? ¿Por qué no mejor tratar de responder un poquito más con la razón y la ciencia el por qué son las cosas y cómo llegué a esa decisión, por qué no son las cosas y cómo llegué a la decisión, y decir no sé cuando toca decir no sé, pero puedo vivir con esto? Ok, a lo mejor no respondo a tu pregunta, pero te voy a decir, todo lo que no tienes resuelto en los recuerdos de la mente se te manifiesta en presente. Muchos de los conflictos que vivimos como adultos son conflictos que no pudimos resolver cuando éramos niños, porque nos limitaron, porque nos dio miedo, por lo que sea. Lo mismo pasa. ¿Tú crees en Dios? Yo no. ¿En qué crees? Yo creo voy a hablar un poco sobre el no sé y la tetera de Russell, porque no me voy a poner a decir, es que no me voy a poner a comprobar que no existe Dios, pero creo que lo más probable, según la navaja de Occam, es que la respuesta más sencilla es la correcta. Todo esto es una casualidad y que vivimos una vida y que nuestro cerebro se configura en los primeros años de desarrollo junto con la herencia y los químicos que se procesan en la herencia, y los aprendizajes que tenemos en la vida durante el desarrollo significan nuestras conductas, emociones y acciones del presente. Cuando nosotros nos morimos, yo no encuentro una explicación de cómo puede la conciencia contenerse sin materia. ¿Sí? La conciencia necesita materia, porque lo que yo entiendo que tú propones, o lo que tú crees, es que existe una individualidad eterna, y eso es lo que yo no creo. Yo creo que el universo es un misterio, sí, pero quién sabe qué pase. Es decir, no sé qué va a pasar después de que yo muera, pero lo que yo creo que es muy poco probable es que conserve mi individualidad. ¿Y qué sentido tendría conservar mi individualidad si la voy a olvidar? Yo no creo en la individualidad del alma, yo creo y vivo la unidad como un todo. Y lo que estamos buscando es regresar a la unidad del todo, más allá del proceso mental. Tú ahora me das elementos para pensar que tienes una estructura rígida en tu crecimiento y que como es lo que tú eres consciente desde la mente, no lo alcanzas a experimentar desde otro lugar más elevado. ¿Qué te da la vida? ¿Por qué solo una vida? ¿Por qué muchas vidas? Culturalmente y en todas las religiones, el alma, bueno, no, el espíritu es eterno. Perdón. Yo aprendí de una cabalista, que el alma es el órgano del espíritu para experimentar la vida humana. Hay un libro que se llama La Rueda de las Almas, justo, ¿no? De Karen Berg, que habla de esto. Voy a interrumpirlos un segundito. Yo sí creo en otras vidas. Y escuchaba la pregunta de Fabio, ¿qué sentido tiene? Eso. En algún momento, cuando muere el gordo, el papá de mis hijos, un sanador me dice, ok, pero lo que pasa es que en otra vida que tuviste, tú abandonaste a tu esposo y a tus hijos. Y entonces ahora, pues te tocó a ti. Un poquito, ese es el resumen. Pues como un castigo. Ok, al final... No, la verdad es que yo he estado abierta siempre a muchas cosas, pero también en este camino de buscar y encontrar, he decidido ser selectiva ante cierta información que voy recibiendo, porque cuando nos exponemos a estar frente a alguien y que nos diga algo, y sobre todo cuando estamos vulnerables, que generalmente cuando estamos en estas situaciones de dolor, pérdida, transformación, confusión, estamos muy vulnerables y ponemos nuestra confianza en alguien que cree algo. Hablando de la fe, por ejemplo, yo también creo en Dios.
Y en esta ocasión no me afectó, no me sirvió de nada. O sea, porque es como, ok, con razón. Mil gracias por decírmelo, ya con eso ya quedé súper, súper satisfecha. No, realmente fue algo que dejé pasar y que en ese momento no hice caso, porque lo que yo creo es que a veces no es que tenga algún sentido, si no le das el sentido positivo de evolución, como es, recibí otros tantos mensajes en donde digo, finalmente es lo que es en esta vida, y la finitud en esta vida existe en esta vida cuerpo físico. Ya lo habíamos hablado, Fabio, en el de muerte, ¿no? Muerte versus vida O sea, consciente. el cuerpo es lo que se muere, la conciencia no. Ahí es en donde yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que la conciencia sí persiste ¿En el yo? En algo totalmente, en algo que no ves, que por eso... El yo es una función de la mente, perdón, Vero. No, está bien. Dentro del proceso electromagnético que te decía hace rato, es una función del cerebro generar pensamiento. Y el pensamiento genera el ego, porque como no existe, es etéreo, busca ser representado. Nos casamos con la idea del ego. Y ahí es ahí donde perdemos, porque yo creo que yo soy lo que soy, no como yo creo o como yo quiero, como soy. Y respecto a lo que decía Vero, yo creo que todos tenemos diferentes momentos y etapas en la vida y nos van llegando cosas de acuerdo a lo que estamos buscando. Pero, científicamente hablando, el observador influye en lo que está observando. Lo puedes ver con científicos, con doctores, con seres dedicados a la motivación, gente espiritual. Cuando tú observas algo, modificas lo que estás viendo. Todo depende de qué traes, qué chip traes en la cabeza y qué es lo que estás buscando. Si quieres buscar gente mala, te vas a topar con gente mala. Si quieres buscar gente buena, el foco de tu mente está puesto en gente buena. Cuando tú estás negando la posibilidad de una existencia más allá de la vida, estás buscando los huecos en eso. Cuando te abres a experimentar la posibilidad de otra vida, desde el es posible epistemológico, puedes empezar a experimentarlo y a convivir con ello. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál será el sentido? ¿Para qué? Resolver los temas que no tienes resueltos en esta vida, es tener un poco más de conciencia. ¿Hasta dónde puedes llegar y de qué se trata el hasta juego? donde quieras. ¿Cuál es hasta donde quieras? Porque eso es algo muy abstracto. O sea, ¿cuándo se acaba el juego? De entrada yo lo dejaría de ver como un juego. En el momento en que tú tomas conciencia que eres un uno con todo y que puedes haber experimentado, te lo voy a comparar con la primaria de un niño. No pasaste tercero de primaria, pues lo tienes que recursar si quieres seguir en el juego, de aprender. ¿Cuál es el objetivo? Entender por qué te cuestan cosas, por qué se te atoran cosas. Cuando lo haces de forma terapéutica, cuando se sucede en una meditación, un proceso más espiritual, donde tu mente está situada en lo que estás experimentando en ese momento y se abre la puerta y de pronto tienes recuerdos y dices, no, estaba imaginando, y después te das cuenta que lo que estás viviendo en el presente es tan parecido en el nivel de las emociones y te ayuda a resolver tu estado actual. Es una liberación del alma, pero tú no crees en el alma. Entonces es una liberación del proceso mental que te da a entender cómo funciona o te acomoda tu presente. Lo que tú mencionas, yo creo que existe estudiado científicamente como efecto placebo. Y el efecto placebo es un efecto que también se usa en la fabricación de medicinas. La religión es un efecto placebo. El creer en otras vidas es un efecto placebo. ¿Qué quiere decir esto? Ya hicimos nosotros un podcast que se llama Muerte versus Vida Consciente. Creo que está ahí lo del efecto placebo, ¿no? Sí. Bien, el efecto placebo es un efecto en el cual nosotros, a través de un pensamiento y la esperanza, generamos endorfinas. Las endorfinas tienen la composición química parecida a la morfina. Y se ha encontrado en experimentos que a los pacientes que no les avisan que les van a aplicar morfina, esta no es tan efectiva como cuando les avisan. En un 50% es muy alto. Es decir, cuando nosotros generamos un pensamiento donde vamos a estar mejor, automáticamente nos sentimos mejor por las endorfinas y la serotonina. Los medicamentos se prueban de esta forma. Hay un grupo placebo, hay un grupo experimental, que son los que toman el medicamento. El grupo placebo no toma nada. Sí toma azúcar o una pastilla de azúcar. Y el otro es el que no toma nada, el control.
Bueno, y se ve aquí cómo las personas que toman el químico, el azúcar, generan mejorías solamente por el efecto placebo. Y la espiritualidad, yo creo que es mucho mejor pensar que hay otras vidas porque uno se siente mejor. Pero necesitamos contarnos este tipo de historias como lo hacen las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, de que pueden controlar el futuro a través de sus rituales solo porque se sienten mejor, porque generan endorfinas. ¿Cuál es el sentido de no hacerte cargo de ti, de tus emociones en esta vida y no hacer responsable a tus otras vidas o a las vidas futuras o a Dios de lo que te pasa? Porque es muy fácil escaparse por ahí. El punto es, no te resuelve la vida pasada, te ayuda a entender para procesar en esta vida lo que vives. No se resuelve allá. Yo no siento ayer. Todo lo que experimento desde mi nivel de conciencia en esta vida con este cuerpo es aquí y ahora. Pero si yo veo que sufrí y mi alma tiene memoria de sufrimiento, voy a seguir sufriendo en esta vida. Cuando entiendo de dónde viene, podrías llamarlo subconsciente. Ah, lo ves, y el hecho de verlo te permite modificarlo, te permite experimentarlo desde un sentido de normalidad de tu proceso de vida actual. Ahora, te puede hacer sentido o no. Es un cacho de información, por ejemplo, cómo explicar tantas cosas que nos proponen ciertos autores, ¿no? Para mí la más cercana, además de otro autor que acabo de descubrir holandés, que ahorita les digo el nombre, pero Elizabeth Kubler-Ross, que acompaña a tanta gente a morirse, descubre, o sea, y relata la cantidad de veces que pueden estar como fuera de su cuerpo para regresar y contar la historia. Muchas veces nos dicen, ¿qué te has muerto o qué? ¿Cómo sabes qué existe después? ¿No? Sí me he muerto. Hay una muerte clínica en donde relatan una serie de historias. Está Brian Weiss con Muchas vidas, muchos sabios. Está, antes de ese, les voy a dar el nombre de un cuate que se llama Raymond Moody, que escribe Vida después de la vida como en 1970. Está muy interesante, pero todas estas historias, lejos de creer o no creer, pues son relatos que están en libros y son estos teóricos. Pero a mí, en lo personal, me ha sucedido de gente que quiero mucho, muy cercana, que ha estado en ese umbral de haber vivido estas experiencias fuera del cuerpo y haber estado muertos y poder regresar a decir, es impresionante, ¿no? Y alguno de estos autores relata que muchos reclaman como de, ¿por qué no me dejaron aquí? ¿No? O sea, digo, perdón, ¿por qué no me dejaron allá? Con todo este tema de resucitar a la gente, ¿no? Y traerla de regreso. Cuando ya están en otro lugar. Y la mayoría dice en un lugar con mucha tranquilidad. Entonces otra vez viene esta parte de seguramente quien ya partió está en un mejor lugar. Porque yo creo que aquí, mientras sigamos resolviendo, estamos en un estire y afloje y estamos en una especie de lograr descubrir qué es el dolor y qué es el sufrimiento, y que muchas veces en la mente existe este sufrimiento. Y voy a ilustrar rapidísimo porque ya habíamos dicho que queremos que hable Carlos, pero en algún momento Andrea, mi hija, cuando termina el catecismo, sabiendo que yo creo en otras vidas, me dice, ma, yo de una vez te digo, yo nada más creo en una vida, yo no creo como tú en otras. O sea, en este tema también de educación, de lo que escuchan, de religión. ¿Por qué? Porque aquí, por eso al principio yo decía, la vida es eterna, o cuando morimos, cuando somos católicos, llegamos a la gloria o probablemente nos vamos al infierno. O sea, todo esto que vamos aprendiendo, que son para mí metáforas, porque pues, van a decir que como así tengo mi multialtar, soy multiideas, porque sí, me considero católica, pero hago como muchas prácticas de budismo y todo el budismo y lo que he estudiado es cómo vivir y ser mejores con esta conciencia de finitud, pero sé que va a haber una reencarnación, o sea, sé que va a haber otras vidas, o sea, y al final podemos platicar y plantearnos muchas cosas, pero es cómo sabes cuándo termina. Tú dijiste, Carlos, cuando quieras, pero ¿Cómo? por ejemplo, en hinduismo es el samsara, ¿no? O sea, el eterno sufrimiento porque no llegas a la iluminación. O, por ejemplo, en nuestra religión sería, no llegas a la gloria, porque supuestamente hay un purgatorio o un infierno o en lo que
crean de esa parte metafóricamente, es lo que se tarda nuestra alma en trascender y llegar a su morada. O sea, cuando dejas de renacer, cuando dejas de tener una vida, cuando dejas de reencarnar. Pongamos religión o no religión, pero esta conciencia es eterna. Entendamos esto que les decía. El alma como órgano del espíritu. El espíritu es eterno. Y el alma es el órgano que nos ayuda a metabolizar el cuerpo. Es la conexión entre lo físico y lo etéreo. Si desde el alma tú te mueres creyendo que eres culpable, Dios como entidad no te juzga. Como entidad te creó y te acepta como te creó. Pero si en tu proceso de vida tú creíste que estabas haciendo mal o tenías una conciencia de actos malos, eso es lo que te determina si vas a un purgatorio o a un infierno. Era malo pero no tan malo, entonces caigo al purgatorio. Es tu propio nivel de conciencia el que determina qué sucede contigo, con tu alma, con tu espíritu después de. El espíritu tiene posibilidad, tema de fe, y todo esto es doctrina y muchos son dogmas, como el creer que Dios no existe o creer que sí existe. Son dogmas y son cosas que aprendimos en nuestra historia. Pero hay muchos científicos, la mayor parte de los científicos son ateos de principio. Y conforme van estudiando, mismo Einstein, se da cuenta que Dios existe prácticamente al final de su vida. Porque se topa con algo que es inexplicable y ahí despierta la fe. Yo tengo, perdón, ahorita hablando de la ciencia, tengo aquí una declaración que escribió Stephen Hawking en su libro Respuestas breves a las grandes preguntas, que lo publicaron poco antes de su muerte. Y él hace una reflexión que dice: tengo fe, todos y cada uno de nosotros somos libres de creer aquello que queremos. Y mi creencia al respecto es que la explicación más simple es que no existe Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige su destino. Esto me lleva a una profunda reflexión personal. Probablemente no existe un cielo ni ningún tipo de vida después de esta. Cada quien es libre de creer lo que quiere. Él mismo lo dice. Y es de acuerdo a tu conciencia que aterrizas en un lugar o en otro. ¿Cómo hay en el quehacer cotidiano gente que dice sentí un muerto? Es un alma que finalmente no encontró, después de morir, un algo distinto. O se quedó en el tema de los apegos en la tierra. Para eso hay miles de libros. Desde el Vaticano hay un museo del purgatorio con muestras físicas de lo que sucede. Hay brujos, hay chamanes. No depende de uno, sino de lo que, como te decía hace rato y me lo acabas de decir, lo que uno cree. Pero ¿cómo se establece el sistema de creencias de una persona? Por la experiencia de vida. Bueno, la cultura es la experiencia de vida, es lo aprendido. Si tú aprendiste a que no existe, vas a seguir creyendo que no existe hasta que quizá tengas un punto en el que te des cuenta que sí existe. O si crees que existe, a lo mejor vas a dejar de creer en un punto donde te rompiste la relación con eso. Porque pediste y seguramente pediste desde un lugar errado y te lleva a toparte con que no. Y son procesos que nosotros mismos nos creamos para aprendizaje, para evolución. Carlos, una pregunta que no quiero no hacerla porque me tiene también muy intrigado sobre qué opinas tú en esto. En el planeta Tierra han habido 108,000 millones de personas. Ahorita somos 7,000 millones, 7,500 millones más o menos. Pero no hablemos de los animales, por ejemplo, hay 8,000 millones de ratas, hay 1,400,000 bovinos, hay cerca de 16,000 millones de aves de corral. ¿Qué pasa con todas estas vidas? ¿Tienen alma? ¿Tienen conciencia? ¿Van a este espíritu del que tú hablas? ¿O es una visión la tuya solamente antropocéntrica? No, yo te podría decir que si naces perro, tienes alma de perro y conciencia de perro. Si naces gato, tienes conciencia de gato. Si naces vaca e incluso si sabes que eres una vaca que va a nutrir a la gente, tienes la conciencia de tu sacrificio para darle vida a otros. La conciencia divina, como la podría manifestar, le da a cada especie, a cada planta, un para qué de vida. Lo que nos diferencia de los animales, por ejemplo, es el neocórtex, que es la capacidad de pensar. El cerebro, lo debes de saber, está compuesto por 3 capas de evolución. Los mamíferos tienen 2 capas. Y en la segunda, que se le llama cerebro mamífero,
ahí se da la compasión, ahí surgen emociones. Los perros, los gatos, los leones sienten una emoción y los mueve. El ser humano tiene esta capacidad de generar pensamiento. Y como te decía hace rato, el pensamiento, la mente, tiene un efecto en las emociones o sentimientos y tiene un efecto en el cuerpo físico. Retomando, el cuerpo físico es el vehículo que tenemos para experimentar esta vida. Pero ¿dónde están todas esas almas, Carlos? O sea, las almas de los pollos que han muerto en la tierra, de los seres humanos que han muerto en la tierra, ¿dónde están? Cuando tú mueres cumpliendo tu misión o lo que tú crees, regresas al todo y desde allá acuerdas otra vez o no acuerdas y decides. Si yo en esta vida decidí ser perro, pues voy a ladrar y a mover la cola y orinar árboles o ensuciar las alas y llenar de pelos todo, y tengo conciencia de ser eso y no me genera conflicto. Cuando muero, eso que me daba vida regresa al todo. Hay estudios que dicen que cuando una persona muere, automáticamente deja de pesar 21 gramos. Energía pura, 21 gramos. ¿Cuántos son 21 gramos de energía? Como la película de González Iñárritu, así se llama, 21 gramos. De ahí viene, de todos estos estudios científicos. 21 gramos de energía te servirían, no sé dónde escuche la gente el podcast, pero imagínate una distancia desde el Estadio Azteca, todo lo que va por Tlalpan y Periférico hasta la Colonia del Valle. Prende todas las luces de todas las casas, de todas las calles. Eso apenas pesa 21 gramos. ¿Qué le pasa a esa energía? ¿Dónde está? Eso es la carga eléctrica que nos mantiene vivos. Científicamente está comprobado que pesa 21 gramos. ¿Qué le pasa a eso? Pero yo no hablo tanto de que nuestro cuerpo, nuestra energía se vuelva al universo, que mi cuerpo le dé de comer a las hormigas o a los gusanos, sino que estoy hablando de la yoidad, estoy hablando de la conciencia, porque el planteamiento de otras vidas es que yo fui en otra vida sacerdote y en otra vida fui rey y en otra vida, ¿y eso para qué? O sea, ¿qué me sirve? Ya dijiste que es para sanar o en el presente. La tecnología cognitivo-conductual, el modelo de Beck sobre los trastornos de la personalidad son modelos muy bien estructurados para tratamientos en esta vida sobre situaciones aprendidas o biológicas. O sea, no necesito yo irme a ver si fui o no una bruja en otra vida y merecí ser quemada y ahora soy escritor porque mis libros los quemaron cuando era bruja. O sea, esa es la parte que no entiendo para qué hacerlo más complicado. Para ti resulta complicado. Para otros es la liberación. Exacto. Todo depende de dónde lo ves. Todos tenemos un punto de vista diferente del mismo objeto. De hecho, nadie puede percibir algo igual que tú porque solo tú tienes tus ojos. Finalmente, Bateson, ¿qué hizo? Estudiar y observar desde su historia de vida, igual que Freud, igual que Paul Watzlawick. Cada quien ponía parte de sí en lo que estaba haciendo. ¿Cuántas maneras hay de preparar el huevo en el desayuno? Sin fin. ¿Cuál es la mejor? No hay una mejor que otra. Todas son herramientas que suman. Sí, no, porque sí creo que puede existir un grado de riesgo cuando una persona dice, como yo fui o yo voy a pagar en otra vida, entonces no me hago responsable de mi aquí y de mi ahora. Porque en el aquí y en el ahora tú no estás pensando en esta utilidad de hacer cosas o no hacer cosas en esta vida para que funcionen en un futuro, como si esta vida fuera solo un trámite para algo mejor que va a venir después. Está mal enfocado, te voy a platicar. O al Tuve revés, un jefe... por dejar de hacer te puede ir peor. Claro. Yo tuve un jefe que es un científico brillante. Fue nominado para un Nobel de física nuclear, un rollo así. Llevaba 20 y pico años en psicoanálisis. Y él te decía, soy, perdón por la palabra, un cabrón, porque cuando yo tenía 4 años, mi mamá se fue de viaje. Entonces, en lugar de generar la posibilidad del cambio, se quedaba en la justificación de no hacer el cambio. Ese es un tema de conciencia y de integridad personal, porque a mí de nada me sirve decir yo fui un emperador y mataba gente y por eso en esta vida puedo matar gente, porque tengo que experimentarlo. O voltear a verme desde la compasión, que es el camino del budismo, no como religión, es una filosofía de vida, que es lo mismo que el catolicismo.
Nada más que quienes nos lo han inculcado se olvidaron de cuál era el objeto. Lo que vino a enseñar Jesús, ¿qué es? Ama, no juzgues, no critiques. ¿Y en qué vivimos? En el juicio de mí mismo que me lleva a juzgar a los demás. Lo que sí apruebo o no apruebo. Es lo mismo que nos pasa desde la parte espiritual, que a lo mejor juzgaste mucho una acción y entonces en otra vida vienes para ser juzgado, para que te puedas poner en los zapatos de los que juzgaste, en el nivel espiritual. Y en las vidas lo que tenemos es la posibilidad de experimentar lo que sea, sin bueno o malo, sin positivo o negativo. Esa dualidad la crea la mente, porque en el mundo no existe. No hay árboles buenos y árboles malos. Hay diferentes tipos de árboles. No hay perros buenos o perros malos. Hay diferentes razas de perros con características específicas y genéticas. Pero la genética no solo carga la carga física. Trae una carga en el ADN mucho más allá de lo físico. En los seres humanos, y también se está demostrando, que tienes una carga de tus ancestros, de los temas que ellos no resolvieron en el ADN, está la carga del dolor. Y entonces gente que vive con dolor hasta que se da cuenta de eso y libera esa carga que no le corresponde. Lo puedes ver con las mujeres cuando tienen hijos. El primer hijo es muy diferente al segundo porque la mamá se cuidaba, ¿verdad? El segundo es una bala porque la mamá no paraba de corretear al chiquillo. Entonces recibe una carga de actividad distinta que con el primer hijo. Y lo mismo nos pasa con el alma. El alma tiene memoria, el espíritu tiene memoria y se manifiesta en el cuerpo físico. ¿Cómo explicas niños que nacen con lunares? Y de pronto alguien descubre que fue asesinado de una manera y está justo donde está la marca del cuerpo de esa vida pasada y de pronto se entera, lo asimila y desaparece el lunar. Y no lunares pequeños, lunares rojos que ocupan a veces la planta del pie o una parte del abdomen. ¿Tú te acuerdas de tus otras vidas, Vero? Porque yo no me acuerdo de nada y no entiendo cómo funciona esta situación. No me importa si fui emperador o si fui bruja. Sí, pues no me sirve de nada. ¿Y por qué lo olvidé? ¿Qué sentido tiene olvidarlo? ¿Tú te acuerdas? No, yo no me acuerdo de otras vidas. Lo único que sé es que tú sabes que me dedico a acompañar a personas que mueren y a sus familiares y trabajo con esta parte de trascendencia. Y hablabas de la fe y yo había ya dicho en otro episodio que no me había tocado alguien en todo este caminar que no tuviera fe o que no la recuperara o a través de este tema de hacerse presentes los familiares que ya partieron, que empiezan a ver a la abuelita, al tío, al papá, a sus quereres, tal. Y bueno, para mí es suficiente. A mí no me sirve de nada hoy acordarme de mis otras vidas, o sea, pero creer en una evolución y en este círculo que en lugar de sufrimiento cada vez es más virtuoso. Saber que esta vida que tengo hoy es una, me hace muy consciente y consciente de mi trascendencia y acompañar a otros a trascender de una mejor forma, más tranquilos y más en paz. Eso significa que si yo empiezo a pensar eso desde ahorita, mi vida es más en paz. No nada más mi muerte va a ser en paz para irme a otra vida, sino que mi vida es en paz. Obtengo la tranquilidad hoy y eso es a lo que acompaña. ¿Tú, Carlitos, te acuerdas de tus otras vidas? Algunas. He tenido momentos donde me he visto preso, momentos donde me he visto campesino, momentos donde he sido en otras vidas brujo mago, muy parecido físicamente a como soy, la estructura de la cara, los ojos, pero con mucho más corpulento. ¿Y animales? ¿Has sido animal? No recuerdo haber sido animal. Creo yo que cuando tienes un alma de perro siempre vas a ser perro. Cuando tienes alma de humano siempre vas a ser humano. Para mí el tema de la progresión espiritual budista no es de araña a iluminación. Es de cómo experimentas la vida y desde mí y por mi experiencia, si eres humano, tu alma es de humano. No vas a cambiar la esencia espiritual de tu alma. Muy difícilmente. A menos que tú quieras ser perro, puedes negociar y convertirte en perro. ¿Con quién negocias? Con el creador de todo. ¿Quién es? Dios, el universo, la divinidad, la luz, como lo quieras ver. A través de todas las religiones hay un Dios, todas.
y se manifiesta de diferentes formas. Y entonces el fuego, la lluvia, pero por sobre todos hay uno solo. ¿Quién genera la vida en el mundo? Sé que como humanos tenemos conciencia solo de esta vida. ¿Qué sentido tiene eso? No es un sentido, es un modo de vida, no un sentido. ¿Qué pasa si tú mueres? ¿Qué legado dejarías o para qué dejarías un legado? ¿Para qué estudiaste si no hay más? Eso es un sentido muy utilitarista o utilitario de la existencia. Yo disfruto de un helado ahorita y ese es el fin en sí mismo. No tengo que acaparar conocimientos para ningún objetivo que trascienda más allá de mi vida. Espérame, cuando tú ayudas a uno de tus pacientes, lo ayudas a trascender un problema. Sí, en esta vida. Por eso, en donde sea, en esta o en otras. Todo depende del sistema de creencias que tiene la persona que tú recibes. ¿Qué pasa si tienes un paciente judío y su sistema de creencias, porque sea judío ortodoxo, es muy limitante y no te da opciones terapéuticas? Es lo mismo. Tienes que estar, o yo tengo que estar dispuesto a la gente que llega conmigo. Igual atiendo a judíos, que gente que practica el budismo, sufistas, hinduistas, católicos, protestantes. ¿Escépticos? También. A ver, voy a contar un cachito de mi sesión con Carlos y lo comparto feliz para que tú que escuchas lo recibas, porque es muy compasivo. Simplemente me senté a su lado. Digo, porque ahorita te iba a preguntar, Carlitos, cómo es que sanas y cómo es que utilizas toda esta intuición y experiencia. Simplemente me tomó de la mano y empezamos a platicar con un cafecito, en un lugar muy rico, muy apacible, en un entorno lindo. Y lo primero que me dijo es que sentía una gran tristeza en el pecho. Lo siguiente que me dijo, una gran carga en la espalda. Y me preguntó a qué correspondía y dije, ay, sí la siento. Y así inicia la conversación y nos seguimos como 40 minutos. El chiste es que después de esto yo dejé de sentir esa opresión y esta carga, y estas dos cosas correspondían a cierto momento y cierta experiencia, una del pasado, que era la del pecho y la tristeza, y la de la carga es actual. Pude detectarlo fácilmente, me fui de aquel lugar, entendí que él sintió lo que a mí me estaba pasando y que lo puede digerir de una forma, pero el chiste es que eso desaparece en mí y se abre para mí como toda una posibilidad para seguir trabajando de una manera, digo, se hace consciente, pero después hubo una serie de tareas que él me dejó. Una fue muy simple, que fue mirarme, es que tanto me miro. Y no les voy a contar porque quiero que, ojalá que pudieran ir con él a una sesión, pero el chiste es que hoy sé que me ayudó a sanar esa parte, que por muchas terapias que yo asista a veces, pláticas, conciencia, lecturas, esta fue un cachito más que a mí me ayudó a depurar y a limpiar algo que yo no veía, ni siquiera me había atrevido a sentir. Entonces, gracias, Carlitos. Por nada. Gracias por eso, porque realmente qué es sanar y cómo es que tú lo sientes y lo depuras. Mira, como te digo que desde la parte lógica te diría es la empatía. Y cuando te vuelves empático y puedes ser uno con la persona, en ese momento yo me convierto en un traductor de la historia de la persona. Me doy permiso de sentir y por eso lo puedo expresar. Muchas veces son recuerdos o sucesos que impregnaron tu mente y que ya no tienes en el nivel consciente. Cuando lo haces consciente, puedes actuar si hay la voluntad de hacerlo. Es lo mismo que pasa cuando exploramos otras vidas. Cuando te haces consciente y tienes un compromiso de bienestar, generas un cambio. A mí mucha gente me ha pedido que le haga una regresión porque quiere saber quién fue en otra vida. Pero ¿cuál es el objetivo? Si nada más quieres ir de curioso, pues vete a un centro comercial a curiosear las tiendas. Si lo único que te lleve es la curiosidad, pues vete a un parque de diversiones, va a ser más divertido. Porque a veces cuando vas a otra vida, no te encuentras lo que quieres. No es como tú pensabas. No es como te dijo la que te leía la mano en la calle. Tú fuiste una reina. ¿Una reina de qué? Y a lo mejor no es lo que tu alma está queriendo trabajar y eso no te toca resolverlo en esta vida. Si quieres y tienes un compromiso real de cambio
para mejorar tu situación actual en esta vida, va. Yo le he negado hacer regresiones a muchísima gente, porque es absurdo hacerlas. Revisemos cuál es tu tema de vida actual. Y si en tu situación de esta vida no encontramos las respuestas o el origen, como en este caso al experimentarte a ti como un todo, esa presión en el pecho, pues si es de aquí, ¿para qué me voy a averiguar atrás? Y eso fue lo que me dijiste aparte. Entre otras cosas, porque no es adivino. O sea, me dijo varios datos de mi vida que yo decía, wow. Pero cuando yo me hago uno contigo, tengo acceso a la información de tu mente. Pero yo no estoy hurgando y meticheando. Lo primero que yo hago es, ¿qué debo hacer o qué puedo hacer para que Vero esté bien? Para que pueda ser feliz, para que pueda trascender. No me meto a hurgar en, ¿con cuál de las amigas se pone a chismear? Sí. Perdón, qué flojera. Sí, es como que me inquieta, que inquieta mi alma. ¿Qué necesitas? Exacto, ¿qué necesito? Desde la parte meramente terapéutica, si yo fuera ortodoxo, también es mi pregunta, constante y recurrente. ¿Qué necesita aprender? ¿Qué necesita ver? ¿O qué no estoy viendo yo que lo pueda ayudar? Desde el contexto físico y mental nada más. Puedes conectar el proceso espiritual. Pero yo lo he experimentado. El año pasado estuve a punto de morir 3 veces. Estuve en cama 1 año. Y en varias ya sentía que algo se me desprendía. Pero tengo compromisos muy fuertes en esta vida. No fuertes, muy gustosos. Y decía, bueno, o sea, ¿decidiste quedarte? yo en una ocasión le dije, mira, yo estoy listo para entregar el paquete, yo no tengo broncas, yo suelto el cuerpo. Nada más te pido una cosa, hazme conocer a la persona que se va a hacer cargo de un sobrino que vive conmigo. Es un sobrino con características especiales y que no tiene quien vea por él. Y cuando él nació yo le dije, mientras yo viva yo te echo la mano. Y ahora vive conmigo, murió su mamá. Y se ha manifestado. Cuando murió su mamá, él estaba aquí conmigo en México y la mamá murió en San Luis. De camino me tuve que parar en Palmillas porque me acompañó gente, no querían que me fuera solo, a que desayunaran barbacoa. Y en ese momento mi sobrino volteó al techo y como cuando te pide algo que te avienta la mano para lo que quiere, me alza la mano y me jala el aire y se pone a llorar y empieza, él no habla, a decir mamá, 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 con una desesperación brutal. En el proceso fúnebre era lo mismo. Él veía el espíritu de su mamá en casa. La hemos tenido presente varias veces. Juguetes que se prenden y yo no entendía y saqué todos los juguetes del cuarto de mi sobrino y se volvieron a prender. No era mi sobrino el que los jugaba. Volteé a ver el calendario. Ese día era una madrugada. Hubiera sido el cumpleaños de mi hermana. ¿Cómo explicas eso? Solo cuando lo vives lo puedes entender. Y a veces ni entender. Solo lo vives. Para mí así es el tema de otras vidas. Solo lo vives. Leíste a Brian Weiss. No hiciste la regresión que viene al final. No. Léela un día con la intención de experimentar. O pon el audio, porque algunos libros venían con un CD. Ponlo y déjate llevar. Experimenta. A lo mejor no encuentras nada. A lo mejor empiezas a decir, quizá es viable. Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias, Carlos, por contarnos estos relatos tan importantes y emotivos para ti y seguro para ti también y para mí. Es algo, claro. Es algo que me emociona. Yo me mantengo solamente en el plano de no lo sé. Y eso es un plano que me ayuda a buscar el conocimiento y no cerrarme a las experiencias. Pero por lo pronto yo sí tengo un pensamiento muy racional basado en evidencias. Tengo esta educación también y esta disciplina formativa como psicoterapeuta. Pero es básicamente eso, mantenerme en mi deseo de conocer más cosas y de mantenerme en el no lo sé. Me gustaría, Carlos, si yo creo que a lo mejor tú quieres poner a disposición más información a las personas o que puedan contactarte, podrías a lo mejor, si quieres, darnos un dato tuyo para que hagan contacto contigo. Sí, claro, Carlitos, o si tienes algún evento próximo, ¿dónde te podemos encontrar? Me decías que tal vez empezabas pronto con una especie de taller en línea. Cuéntanos un poquitín de eso.
Mira, el método de contacto conmigo son los mensajes. Llamadas no puedo tomar si estoy ocupado. Entonces, si me mandan un mensaje, ahorita les dejo un número de celular. Estoy acabando de armar lo de los cursos. No sé todavía si voy a empezar con grupos pequeños o abro un curso en línea y se está abriendo una posibilidad también de enseñar a altos ejecutivos, aterrizarte y contactar con su conciencia, que al finalmente se vuelve una conciencia colectiva. Qué bueno que estés a la mano de los altos ejecutivos. Pues me están llamando, entonces vamos a hacerlo. Yo me he rehusado mucho a abrirme mucho, porque cuando creía yo, te cacarean como famoso, pierdes la tierra, era mi creencia. Pero pues después me enteré que no. me han recomendado pacientes en Francia, en París, en Inglaterra, gente que yo ni conozco. Hubo un tiempo en que llegaba la gente y me decía, ¿tú eres el sanador de San Ángel? No, yo soy Carlos Rico. Yo prefiero manejarme así. Les dejo mi número de celular, es 55 27 14 6498. Por mensajes sí opero. WhatsApp, mensaje SMS, Telegram, lo que quiera. Pero pues llamadas no puedo tomar. No me gusta tener un asistente, porque hay situaciones muy delicadas y cuando viene alguien, a veces políticos o artistas, y la gente que te ayuda empieza a cacarear eso, pues es romper la privacidad de la gente que te va a ver. O la hija de la vecina. Entonces es muy complicado. Yo prefiero mantenerme un poco así. Es el motivo por el que no me había abierto. Pero pues ya me jalaron las orejas. ¿Quién me jaló las orejas? Pues arriba sientes los golpes. O el jalón de orejas. Desde lo que tú no crees. Bueno, y pues, que lo respeto y lo convivo, porque yo mucho tiempo fue así. Este es tu debut, querido Carlitos. Qué bueno que tus datos están en la mano. Qué bueno que estás a la mano. Y tú que escuchas, estuviste con Carlos Rico, con Fabio Alejo, conmigo, con Verónica Alcocer, aquí entre Neuronas y Chakras. Y querido Fabio, ¿de qué vamos a hablar nuestro episodio que entra? Bueno, hablábamos con Carlos Rico y me gustó mucho el concepto que hablaba antes de empezar el podcast sobre los buenos y los malos, el perro malo, el perro bueno, no hay perro bueno, no hay perro malo. Es un tema muy interesante. Porque muchas veces las personas en vida nos culpamos porque pensamos que somos personas malas o que una actitud, una situación te vuelve mala persona. Y pues vamos a abarcar este tema, ¿no? Increíble, o sea, personas buenas versus personas malas. Muy bien, y también decirte que espero que tú aceptes, Carlos, más adelante poderte tener aquí en algún otro tema que tenga que ver con lo que tú trabajas. Claro que sí, gracias por hoy, Carlitos. Gracias, Vero. Gracias, Flavio. Fabio. Ajá, Fabio, perdón. Sí. Por este espacio, y creo que pues le llegan a muchísima gente que a lo mejor ustedes ni siquiera conocen. Exacto. Pues muchas gracias, y gracias a ti que estás escuchando. Gracias, Artur.